Aquellos días en los que Central City estaba invadido por un ejército con poderes que sobrepasan la imaginación. Venga, Ana. A la de 3. Vale. 1. Tú dime cuándo estoy preparada. 2. Nací preparada. Cálmate. Y pensaba, ¿por qué yo y todas las personas a las que quiero elegimos a gente que nos trata como si no valiéramos nada? Tenemos que hablar. Uy, qué oscuro está esto. La verdad, no tenemos ninguna necesidad de esas cosas, perdón. Si no me ayudáis a encontrar a Valeria, en esta bala os encontrará a vosotros. ¿Quién quiere primero? De acuerdo, pero tendréis que fiarme, no llevo mucho dinero encima. Oh, qué suplicio. Si el mariscal estuviera aquí, Utilizaría el transmutador para pagarlo. ¿Cómo esteroides tenéis esa información? ¡Cuidado con lo que deseas! ¡Ares, hijo de Ares! ¿Qué es esto? ¡Un secuestro! Bien, ¿puede ir conmigo, por favor? ¿Vas a indicarnos el camino hasta Drago? ¿Y ayudar a unos jinetes de dragones a colarse en el campamento de Drago? ¡Mejor mátame ya! Eso tiene arreglo. Tormenta, suelta. Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Pero gracias a su destreza en las artes mágicas, agitaron sus varitas e hicieron aparecer un puente. La verdad es que sí tengo una relación, pero se la he ocultado a todo el mundo porque una vez más he escogido a alguien completamente inapropiado. Es un hombre mayor, Ben. Trabaja para mi madre y todavía vive con su madre. Señor Teodópolis, hola, soy Jim. Me pregunto, Si me vendería a mí el viaje. ¿verás cuando se lo diga a mis hijos? Verás cuando se lo diga a mis hijas. ¡Nos vamos a África! ¡Nos hemos quedado sin gasolina! No puedes imaginarte el volumen que alcanza el hijo de mi primo cuando grita. He decidido que las cosas son o blancas o negras. Ahora mismo estoy robando cerveza de la boca de Chuck y Cindy. Uso armas para proteger un lugar, o amenazar a alguien, o robarle, o pegarle un golpe, o asustarle, pero no para cazar. ¡Hola! Ya lo sé. Que a quién le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película, ¿verdad? Es secreto, pero rima con follezno. Y os diré una cosa. Tiene un buen par de pelotas el australiano. En fin. Dentro de 3 semanas viajaré hasta Pyongyang, Corea del Norte, para entrevistar al presidente Kim Jong-un. ¿Insinúas algo acerca de mi casco? Que tienes pinta de empollón. Protege lo más importante de mí, el cerebro. Prepara las muestras. Por fin. Betty, hola. Soy Mark Watney y continúo con vida. Como se puede comprobar. Tíos, ¿está Mónica? No. Bien, tenéis que ayudarme. No sé qué regalarle para el día de San Valentín. Sentirlo es el 4.º motivo después de estar preparado y realmente querer casarse. ¿Quieres casarte conmigo? Es demasiado dura para perforarla desde fuera. Debo atravesarla desde dentro. ¿Eh? No, Drax. Espera un momento. ¡Drax! ¡Muere, nave espacial! Soy Ser. Disculpadme, Ser. Debería haber hablado con vos. Para daros las gracias por salvarme. Fuisteis muy valiente. ¿Valiente? Un perro no necesita valor para espantar a unas ratas. Me uní al Septon y no me salió bien. No me conociste en mis buenos tiempos. No sabes las cosas que he hecho. ¿De quién es esta casa? Carrie Fisher. Y está un poco loca, así que prepárate para correr. ¡No tiene ninguna gracia, James! Siempre le digo una cosa a la gente como tú. A mí también me gusta la guerra de las galaxias. Director Krennic. Lord Vader. Parece usted inquieto. No, es que me falta tiempo.
Procure que no se le atraganten sus aspiraciones, director.